resueltas que no se los pasé. Ni bien termine esta clase, se lo voy a pasar. De ese archivo está tomado este dibujo y para que vean la nomenclatura, siempre repetimos nomenclatura, llamamos a las a las dimensiones de las columnas con la letra C de acuerdo al eje, después a las dimensiones de la base desde la columna hasta donde terminan con K y bueno, y a la longitud total de la fundación con la letra L. Claudia. Sí. ¿Nos podría quedar una base con doble excentricidad? Por ejemplo, sí. una de espina. Sí, es el próximo ejercicio. Sí, ya vamos con eso. Sí, es bastante común que quede eso. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? En principio vamos a determinar cuáles son las dimensiones en planta. No sé si vieron, o sea, si observaron en los ejercicios de ayer, que siempre se van siguiendo los mismos pasos, Primero se determina, nosotros acá lo que tenemos que hacer es determinar un volumen, y una vez que tenemos el volumen, luego tenemos que ponerle la armadura, la malla. Entonces, primero lo que hacemos es determinar la superficie de la fundación, ¿sí? ¿Y eso con qué lo hacemos? Y lo hacemos con las tensiones admisibles del suelo. Y una vez que tenemos la superficie de la fundación, determinamos la altura. ¿Y cómo hacemos la determinación de la altura? Y por medio de la flexión. Y después, a esa altura la verificamos. ¿A qué? Al corte. Ya sea el corte como punzonado o corte en dos direcciones y al corte en una dirección. Entonces, y una vez que tenemos decidida cuál va a ser la altura de la fundación, ahí sí luego le ponemos la malla para que soporte los momentos flectores. Bien, empezamos y vamos a determinar las dimensiones de la planta. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, como hicimos en la clase anterior, tenemos que la tensión admisible del suelo va a ser igual a el peso de la columna, ¿sí? Lo que quiero descargar en la columna, y acá recuerden este 1,1, que es el 10%. En ese 10% voy a tener en cuenta el peso de la fundación y el suelo de relleno que tengo sobre la fundación. Eso es. Pero en realidad esta no es una carga mayorada, sino que es una carga de servicio, donde estoy contemplando el peso que voy a descargar con la columna, más el peso de la fundación, más el peso del suelo que está descargando sobre la fundación. Entonces, con eso saco el área, ¿no? Tengo D, tengo L, tengo la tensión admisible, puedo sacar el área que necesito. Ahora bien, una vez que tengo el área que necesito, ¿qué va a pasar? Si yo no quiero que se me produzca una excentricidad, o sea, que sería el centro de gravedad de la columna coincida con el centro de gravedad de la base, para tener esta área, ¿sí? Fíjense que necesitaría tener una base como la que yo he dibujado acá, de esta forma, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ahí no tendría excentricidad. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad de la base coincidiría con el centro de presiones de esta fundación. Pero, ¿qué pasa? ¿Ustedes creen que yo puedo poner una fundación de este tipo? ¿Han visto una fundación de este tipo? Y no. ¿Por qué? Y porque lo que estaría trabajando de esta fundación sería lo que está cercano a la columna, y ya esto que está alejado de la fundación no trabajaría, ¿no? Hay un límite para hacer eso. Y el límite que da la bibliografía es de que el lado menor tiene que ser la mitad del lado mayor. O sea, no es
yo voy a hacer una planta que va a ser rectangular, pero no de esta forma como yo la he dibujado, sino que voy a tener un lado mayor que va a ser 2 veces el lado menor como máximo, ¿está? Y siempre lo voy a tratar de llevar al límite, que es 2. Nunca con una fundación así, con una columna así, voy a tratar de hacer una fundación cuadrada. ¿Por qué no voy a hacer una fundación cuadrada? Porque si yo hago una fundación cuadrada, o sea, con los dos lados iguales, lo que voy a lograr es tener mayor excentricidad. Y a medida que tenga mayor excentricidad, ¿qué hace esa excentricidad? Y a la larga, esa excentricidad lo que va a ser cargar a la columna con un momento. Entonces yo quiero que ese momento al que va a estar cargada la columna sea lo más chico posible. Yo quiero que la excentricidad sea lo más chica posible, pero no la puedo evitar del todo, ¿sí? Entonces, siempre estas bases se hacen de esta forma, se hacen con una planta rectangular donde, como les digo, el límite es este, que el lado menor sea la mitad del lado mayor, ¿sí? Entonces, yo tengo una relación de columnas que es 1. Y se acuerdan que en el ejercicio anterior yo les dije que cuando yo tengo una columna que es rectangular, yo trato de hacer la fundación siguiendo esa relación de lados. Cuando tengo una columna que es cuadrada, también trato de hacer la fundación siguiendo esa relación de lados. Pero ¿eso es para todo? No. Por ejemplo, en estos casos, si bien mi columna es cuadrada, yo voy a trabajar siempre con una base rectangular. ¿Para qué? Para evitar tener una excentricidad grande. O sea, voy a tratar de achicar la excentricidad. ¿Eso está claro? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces, fíjense que yo digo que el área va a ser igual a Lx por Li y voy a decir que Li, que es la luz más grande, va a ser el 50% de Lx, reemplazo, obtengo el valor de Lx y con Lx, bueno, lo adopto en redondeo 1,7, obtengo Li, que va a ser la mitad, 0,85. Entonces, de esa forma, yo ya tengo la base, el tamaño de esta base. Una vez que tengo el tamaño de la base, lo que voy a seguir haciendo es calcular la tensión ficticia, la tensión mayorada que el suelo le va a estar haciendo a esta base. Y en este caso, esa tensión, ¿cómo la voy a sacar? La voy a sacar con la carga de la columna mayorada. Y recuerden que acá no voy a tener en cuenta ni el peso de la fundación, ni ese suelo que está sobre la fundación. O sea, ese valor que yo estimé antes en un 10%. ¿Por qué no voy a tener en cuenta eso? Porque esta tensión para lo que me va a servir es para sacar los esfuerzos a los que va a estar sometido el hormigón de la base. Entonces, ni el peso de la fundación ni el suelo, el peso del suelo ese que está arriba, afectan a el hormigón de la base. Entonces, bueno, mayoro la carga de la columna, la divido por el área que recién adopté y obtengo esta tensión última que obviamente no la tengo que verificar con la tensión admisible. Esta tensión es una tensión ficticia que realmente no existe porque es con cargas mayoradas y para lo único que me va a servir es para sacar los esfuerzos en el hormigón. Entonces, con esta tensión, lo que voy a hacer es calcular los momentos. ¿Y qué he dicho yo? Yo lo que he dicho es que esta tensión la voy a suponer como hipótesis de cálculo uniforme.
Entonces, ven, la tensión va a hacer, como está en este dibujito, el esfuerzo que le va a hacer a la base, ¿no es cierto? Bien, entonces voy a calcular los momentos flectores y empiezo calculando el momento flector con respecto a X. Entonces voy a trazar este eje, en el caso de este dibujo es un eje vertical, entonces que está a filo de columna. Entonces el momento en X, ¿a qué va a ser igual? Y va a ser igual a esta área, que va a ser LI por KX, ¿no es cierto? El área por la tensión me va a dar una fuerza, y esa fuerza, ¿sí? Acá fíjense, LI por KX, por la tensión, esto me da una fuerza, y esa fuerza por un brazo elástico, que va a ser KX dividido 2, me va a dar el momento, que es este momento que tengo acá. Bien, para sacar KX, ¿cómo voy a hacer? Y bueno, KX va a ser LX menos CX dividido 2. Y para sacar KI, ¿cómo va a ser? Y va a ser LI menos CI. Directamente acá no voy a dividir por 2. Bien, lo mismo voy a hacer para sacar el momento en I. Para eso voy a trazar este eje, ¿sí? Horizontal en este caso, y primero saco esta área, es la que me va a producir momento. Entonces va a ser KI por LX, el área, por la tensión me va a dar el esfuerzo, y por LI dividido 2 me va a dar el momento que yo tengo acá. Entonces, saqué momento en X, momento en Y. Una vez que he sacado ambos momentos, ¿qué voy a hacer? Bueno, como hice la clase pasada, voy a entrar a la tabla de flexión 3 en un punto medio de cuantías de armadura, o sea, no me voy a ir ni muy abajo ni muy arriba, porque si me voy abajo me va a quedar muy armada y de poca altura, si me voy muy arriba me va a quedar al revés. Entonces, más o menos para una deformación del acero, ¿se acuerdan que vimos ayer del 12 por 1000? Voy a sacar el valor de KD, que el valor de KD es 0,55, y ese momento último lo voy a pasar a momento nominal dividido 0,9. Esto es por una cuestión de unidades, que estoy trabajando en kilonewton y acá lo necesito en meganewton, y ese momento, ¿sí?, lo voy a dividir por el ancho. Como es el momento en X, fíjense, el momento en X con respecto a este eje, el ancho va a estar dado por BI. Y fíjense en este caso que BI va a ser igual al ancho de la columna, pero no va a ser más 5, sino que va a ser directamente más 2,5. Ese es un detalle, pero bueno, ya que estamos, vamos a aprenderlo bien, que sería esto que está acá. Bien, saco de esta forma el DX. Lo mismo voy a hacer con el DI. Entro en la tabla, busco el KD, 0,55, con el momento en I, y ahora va a ser BX, que BX sí va a ser CX más 5, ¿ven? CX más 2,5 de cada lado. Entonces saco los dos D. Bueno, ahora yo miro estos D y los veo que son bastante pequeños. Fíjense que la clase pasada hablamos que el talón mínimo andaba entre 23 y 25 centímetros. Quiere decir que estoy muy cerca, o sea, a estos 25 centímetros que salen de acá, les tengo que sumar los 5 del recubrimiento más medio hierro, pero es una fundación chica. Entonces, esta fundación
tengo que hacer una verificación que, si bien en nuestro reglamento actual no sugiere que se haga, sí está en la bibliografía y está en el reglamento antiguo. Y lo que tengo que hacer es una verificación para saber si esta fundación se va a comportar como rígido o como flexible. ¿Qué pasa? Yo, cuando empiezo a hacer esta fundación, digo que la hipótesis de cálculo es que las tensiones sean uniformes. Para que esto sea así, ¿qué comportamiento tiene que tener la fundación? La fundación tiene que ser rígida. ¿Por qué? Porque si la fundación fuese flexible, no voy a tener una tensión constante, sino que donde tenga mayores presiones voy a tener mayores tensiones al ser flexible y viceversa. Entonces, para que esto sea así, que sea cierto, es condición necesaria que estas fundaciones sean sí o sí rígidas. Y una forma para determinar que sea rígida es que la altura de la fundación tiene que ser como mínimo la luz, ¿sí?, menos lo que sería el ancho de la columna sobre 4. Si verifica esta relación, si la altura es mayor que esto, la fundación se comporta como rígido. Y si no, es flexible. Y fíjense, si yo miro esto, ¿qué pasa? Fíjense, L menos C, LX menos X, me está dando y acá dividido 4, pero dividido 2 me daría la longitud del voladizo, ¿no es cierto? Esta longitud. Entonces, ese voladizo no puede ser muy grande. ¿Por qué? Porque si es muy grande, esta fundación va a ser flexible. Entonces, de ahí es que la altura tiene que estar encuadrada en estos valores. Entonces, lo saco con el X, del lado del X me da 35, lo saco del otro lado, del LI, y me da 13. De los dos, obviamente, me tendría que quedar con que la altura mayor tendría que ser 35, quiere decir que nuestros D estarían alrededor de 30 centímetros y no de estos D de 20, 25, que es lo que saco por cálculo, y que no me estarían asegurando que mi fundación sea rígida. ¿Entienden esto? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces, la fundación aislada tiene que ser rígida. Bien, entonces, en vez de adoptar esta altura, adopté para hacer esta fundación un DX de 44 y un DI de 45. ¿Por qué adopté este DI tan grande? Yo podría haber adoptado tranquilamente acá un D del orden de 30 centímetros. Y sin embargo adopté esto. No está mal, o sea, puede ser que así esté bien y por ahí adoptando un D más. Yo sinceramente cuando hice este ejercicio adopté un D grande para que verifique el punzonado. Y verificó muy bien el punzonado y el corte. Si hubiera adoptado un poco menor, también quizá hubiera verificado. Pero bueno, eso por ahí, mírenlo ustedes y ajusten las medidas. Bien, entonces, yo ya tengo una altura probable de esta fundación, por lo tanto, lo que me queda ahora es verificar si esa altura verifica el punzonado. Para hacer la verificación del punzonado, voy a marcar la sección crítica de punzonado. Y esa sección crítica de punzonado va a estar a una distancia desde filo de columna de
D sobre 2, siendo D la altura de punzonado, que es el promedio de dx más dy. Entonces, D sobre 2 para este lado, D sobre 2 para este lado, y lo mismo para este lado. Entonces, me va a quedar este lado que es C1, dice acá, más D sobre 2, y este lado que es C2 más D. Bien, perfecto. Entonces, con eso voy a sacar el área crítica de punzonado, que en este caso va a ser este valor, ¿sí? Que en nuestro caso va a ser Cx más D, porque nosotros teníamos el dibujo rotado, por este valor que va a ser Ci más D sobre 2. De acá saco el área que está acá en centímetros. Y luego voy a sacar el perímetro crítico de punzonado. Y el perímetro crítico va a ser esta longitud más esta longitud más esta longitud. O sea, 2 veces esta longitud más esta longitud. Y eso da 179. Bien, con estos dos valores yo voy a sacar los BC. Para los BC, fíjense, en el primero tengo un beta, que es la relación de lados de columna. Yo lo voy a poner 1 porque voy a, en principio, trabajar con la columna de 30 por 30. Después veré. B0, que ahí lo saqué, bueno, el D, que es el promedio, me da esto. Cuando voy a aplicar la segunda fórmula, tengo que poner un alfa. ¿Qué pasa? Esta columna sería una columna de borde. Entonces, el alfa ya no es 40, sino que columna de borde, el alfa es 30. Lo demás no hay ninguna cosa distinta, y en la última tampoco hay nada raro. Entonces, miro los 3 valores y el valor más chico es el último, entonces voy a adoptar este como esfuerzo que puede soportar el hormigón al punzonado. Bien, entonces, ese es BC. A ese BC, ¿sí? Lo voy a multiplicar por phi, ¿no? Que es el phi de corte, y ese phi de corte es 0,75. Ahora bien, esta es una columna de borde, entonces la tengo que afectar. ¿Se acuerdan por qué otro coeficiente? Cuando voy a pasar todo el momento, como es en este caso, el momento no equilibrado por la flexión, acá en ese caso lo tengo que afectar por un coeficiente de 0,75. Por lo tanto, me va a quedar que la capacidad del hormigón la voy a tener que multiplicar por phi, 0,75, y otra vez por phi, por tratarse de columna de borde, 0,75. Me queda este valor. Bien, una vez que tengo ese valor, voy a calcular esto. ¿Y esto qué es? Es la carga última, ¿sí?, que lleva la columna, menos la descarga que se produce en esta área. Y la descarga que se produce en esta área va a ser la tensión última por esa área. Fíjense, esto da 236 y yo lo tengo que comparar con 747. Verifica, y verifica por mucho. Así que posiblemente si yo hubiese puesto una altura menor, esto hubiera verificado al punzonado. Y por último, vamos a hacer la verificación de esta fundación por corte en una dirección. Para hacer esa verificación tenemos nuestra fundación. Entonces, primero saco la sección crítica. La sección crítica va a estar a una distancia de DI, ¿sí? Entonces, esta sección va a estar a este valor, que es KI
menos DI, entonces me va a quedar este cachito, por LX, que es esto, entonces acá ya estoy determinando esta área, y esta área por la tensión me va a dar el esfuerzo de corte que se produce en esta sección. Lo mismo voy a hacer en la otra dirección. ¿Qué voy a decir? Bueno, voy a primero determinar la sección crítica, que va a estar a una distancia de X, desde filo de columna, entonces me va a quedar este valor, que es KX, menos DX, por, ahí ya tengo esto, por este valor, que es LI, por la tensión última del suelo, que le produce el suelo a la fundación, obtengo el valor del esfuerzo en esta sección. Y a esos valores, ¿sí?, a este y a este valor, lo voy a tener que comparar ¿con quién? Con phi por BC. Y este, bueno, phi es el phi de corte, y este BC ya es el esfuerzo que es capaz de ofrecer el hormigón, soportar el hormigón en una dirección. Entonces, tiene esta fórmula, ¿sí? 1/6 de la raíz de la tensión del hormigón por B y por D. Y este B, debido a la forma de esta fundación, ¿se acuerdan cómo se saca? En este caso sería 5 veces el lado más chiquito, que en este caso sería BI, 5 veces BI, más 3 veces el lado más grande, que sería 3 veces LI, todo eso dividido 8. Entonces, bueno, saco la tensión, a esta tensión, ¿sí?, la multiplico por 0,75 y me da este valor. Entonces, este valor es el que yo tengo que comparar con este valor. 144 contra 55 verifica. Y acá no está hecha la verificación en el otro lado. Pero fíjense que en el otro lado el ancho va a dar más grande que este, ¿no es cierto? Va a dar casi 2 veces este ancho, entonces por eso va a verificar y por eso no está hecho, pero lo podrían hacer. Bien, entonces ya sé que la altura verifica al punzonado. Lo que tendría que hacer ahora es calcular las armaduras por flexión. ¿Qué pasa? Tengo el momento, tengo la altura, tengo el ancho, lo único que tengo que sacar es el KD y con eso sacar la armadura, y después tengo que tener cuidado porque esta fundación es una fundación rectangular, entonces voy a tener que poner la armadura como no está calculada, por eso es que lo estoy hablando, pero voy a tener que poner la armadura como si fuese, como la puse en la clase pasada en la base rectangular, o sea, en el lado largo, ¿sí?, va a quedar una armadura uniforme, pero en el lado corto voy a tener en la faja central, ¿sí?, de un tamaño igual al lado corto, ahí voy a tener que poner una armadura más densa que a los costados. Y siempre también verificando que cumpla con la cuantía mínima de armadura. Bueno, una vez que determiné la armadura de la fundación, ahora voy a ver el tema de la excentricidad. ¿Qué pasa? Yo vengo con una carga N, una carga P o como la llame, o D más L, ¿sí? Y esta fundación, ¿sí?, el suelo va a hacerle un esfuerzo que va a ser uniforme y le va a responder con un esfuerzo de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? La resultante de este esfuerzo, que es la tensión por el área, va a estar ubicada a
la mitad de la fundación. Entonces, acá es donde empieza a aparecer esa excentricidad que hablamos desde el principio. Esa excentricidad entre m y la resultante de la fundación genera un momento. Ese momento, ¿sí? Es el momento que yo estoy viendo acá, en el suelo, pero ese momento, ¿qué va a hacer? Ese momento va a hacer que las vigas del primer piso estén traccionadas, ¿sí? Y acá parecen comprimidas, no, porque está puesta la reacción, pero en realidad cuando yo tengo un momento de este tipo, fíjense, la carga por la excentricidad, esta va a tender a volcar, ¿sí?, para aquel lado a la fundación, y esta viga va a estar traccionada. Entonces, en principio tengo tracción en el nivel superior y bueno, aparece ese esfuerzo y se tiene que compensar con una fuerza, que esta fuerza es una fuerza de rozamiento que va a aparecer a nivel hormigón suelo para equilibrar el par, ¿no es cierto? Yo voy a tener un par, un esfuerzo en el primer nivel y se va a equilibrar con el esfuerzo que se produzca entre el suelo y el hormigón. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En principio tengo que determinar esa fuerza, y esa fuerza la tengo que tener en cuenta para cuando yo calcule la viga del primer piso, ¿sí? Porque posiblemente yo esa viga la haya calculado solo a la flexión y ahora voy a tener que tener en cuenta que está flexo-traccionada. Y después también voy a tener que verificar si entre el suelo y el hormigón se puede generar una fricción que sea igual a esta carga. Bien, en principio voy a ver cómo es el momento flector que les va a pasar a la columna, qué valor y qué forma va a tener. Bien, acá puedo hacer dos consideraciones. Una, que a la altura del primer nivel, entre la viga y la columna, hay una articulación, o sea, que no pasa momento. Entonces, en ese caso, fíjense que esta fuerza, ¿sí?, por este brazo generaría este momento, que es el que estoy viendo, que sería el mismo que tengo acá, ¿no? N, ¿sí?, por E, o la resultante esta por E. Entonces, esta es una posibilidad. Y la otra posibilidad es decir que yo en este nivel voy a armar un nudo de pórtico, ¿sí? Pero voy a armar un nudo de pórtico, entonces hay un empotramiento entre la viga y la columna que va a tomar un momento que yo voy a imponer, que va a ser la mitad del momento que se me va a generar a nivel de fundación, y por lo tanto voy a diseñar el nudo entre la columna y la viga para que me tome este momento, que acá, cuidado, que es un momento que está puesto como servicio, pero que yo lo voy a tener que llevar a momento último, ¿sí? Porque en los diseños yo siempre trabajo en estados últimos, y la columna estaría sometida a un momento de este tipo, ¿no es cierto? Entonces, en base a esto, yo puedo determinar cuál es el valor de este esfuerzo F, que en este caso va a ser F por H, va a ser igual a M, entonces puedo sacar el valor de F, y en este caso, ¿sí?, que tengo así, este esfuerzo F, fíjense que acá voy a tener acá el valor 0,
Entonces yo voy a decir que esta altura por F, ¿sí? Va a ser igual al momento, entonces de ahí puedo sacar el valor de F. Para poder determinar y con el valor de F poder verificar el deslizamiento en la parte inferior y la tracción, la flexotracción en la viga del primer piso. Vamos hasta acá. Ahora vamos a hacer estos números. Y otra cosa que me queda debido a esta excentricidad es que la columna va a estar sometida a momento flector. Entonces, la columna ya no va a estar comprimida, sino que va a estar flexo comprimida y la voy a tener que diseñar con el esfuerzo más el momento. Y siempre lo que se hace es que se determina la sección en la sección de momento máximo, que en este caso sería a nivel de unión, fundación con columna. Entonces, antes de seguir con el ejercicio, vamos a recapitular algo que dijimos cuando empezamos a hablar de este ejercicio. Cuando empezamos a hablar de este ejercicio, yo les dije que presten atención a las cargas a las que está sometida esta columna. Y esta columna, como carga de servicio, está sometida a un total de 250 kilonewton, que serían 25 toneladas. ¿Qué pasa? Si en vez de 25 toneladas esta columna recibe una carga superior, ¿sí? ¿Qué pasaría? Al recibir una carga superior, fíjense que este momento, ¿sí? Este momento es igual a la carga por la excentricidad. Si esta carga se hace más grande, seguramente que la fundación va a ser más grande y también la excentricidad va a ser más grande, por lo tanto el momento va a ser más grande. Entonces, ¿qué va a pasar? La columna no va a alcanzar con una columna regular, con una columna de 30 centímetros, ¿no? Voy a tener que poner una columna mucho más grande. Y es por eso que en el enunciado del ejercicio decía que yo podría extenderme con esta columna 10 centímetros más y llevarla a 40. Claro, cuando la llevo a 40 centímetros es re ventajoso. ¿Por qué? Y porque se me achica la excentricidad. Pero, volviendo un poco al tema, yo ahora lo que tendría que hacer es realizar el dimensionado de esta columna y cuando tengo los hierros que llevarían, evaluar si necesito poner demasiada cantidad de hierros, decir, bueno, no, agrando un poco el hormigón y al agrandar el hormigón voy a necesitar mucha menor armadura o me quedo con la columna esta de 30 por 30. Pero lo que es muy importante que les quede como idea es que, a diferencia de las columnas que vimos, de las fundaciones que vimos el otro día, donde yo dije que no había límite de carga, esta columna, esta fundación en particular, este tipo de fundación, tiene un límite de carga. ¿Por qué? Porque si la carga es mayor que 25 toneladas, unas 250 kilonewton, lo que va a pasar es que la columna va a tener que ser demasiado importante. Entonces, en esos casos no se hace este tipo de fundación, sino que se resuelve con otros tipos de fundación que lo van a ver en la clase del jueves. Hay otros métodos, ¿sí?, para
resolver esa fundación. Cuando yo tenga una fundación aislada, ¿sí? Voy a ver si una fundación, o sea, cuando tenga una columna así de borde, que sea excéntrica, si tiene una carga hasta 250 kilonewton, yo voy a plantear este tipo de fundación. Si la carga pasa ese valor, yo ya me voy a decidir por otra tipología de fundación. Y eso es muy importante. ¿Entendieron eso hasta acá? Sí. Sí. Bien. Entonces, vamos un poco a ver cómo vamos a calcular la armadura de esta columna. Bien. Para eso, yo voy a decir que la distancia entre el eje de la viga del primer piso y la base, propiamente dicha, es igual a 4 metros. Entonces, voy a suponer que entre la viga y la columna tengo un momento igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que no pienso armar un nudo de pórtico, entonces el momento que el diagrama de momento que yo voy a esperar es este que he dibujado acá en la figura. Bien, entonces, en principio voy a sacar el valor este de M. Entonces, ese valor de M, ¿a qué va a ser igual? Y ese valor de M va a ser igual a la carga que estoy descargando con la columna, MU sería este. La carga que estoy descargando en la columna, ¿por quién? Por la excentricidad. Y esa excentricidad, en nuestro caso, va a ser igual ¿a quién? A donde esté la resultante de la fundación, que va a ser LI sobre 2, menos ¿quién? Menos la mitad de la columna. Entonces, tengo la excentricidad, tengo la carga, ya con estos dos primeros factores estoy sacando este momento. Y el momento más grande al que va a estar sometida la columna va a ser este, o sea, en el encuentro entre la fundación y la columna. Lo que acá llamamos MC, que sería MUC, porque es un momento último, y eso, ¿cómo lo voy a sacar? Y lo voy a sacar por una relación de triángulos. Voy a decir que toda la altura es AM, como esta altura, que está determinada, es a este valor de momento. Y esta altura, ¿a qué es igual? Esa altura va a ser igual a toda la altura menos la altura de la fundación. Entonces, con eso puedo sacar este momento y después realizar el diseño de la columna teniendo en cuenta el momento y la carga. Ahora, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver si esta columna es una columna esbelta o una columna corta, que en ese caso, si fuese una columna esbelta, lo que tendría que hacer es ver qué grado de esbeltez tiene y en base a eso ponerle el factor de amplificación de momento. En este caso, yo voy a poner como condición de que se trata de una estructura no dislocable. ¿Por qué digo que la estructura es no dislocable? Yo no tengo no tengo información de qué estructura es. Y es una estructura que está sometida a una carga horizontal, o sea, que si esta estructura es desplazable, se va a desplazar. Pero, ¿qué pasa? Generalmente las estructuras que nosotros tratamos de hacer son no dislocables. Entonces, yo voy a decir que esta estructura es no dislocable. Si la estructura es no dislocable, ¿se acuerdan? En el capítulo 10 decía que para ser una columna corta se tenía que verificar que el valor de K por la luz libre de la columna sobre el radio de giro, esto tenía que ser menor que 34 veces menos
12 por el momento en la sección, en uno de los bordes de la columna dividido el otro borde. En este caso, nosotros en un extremo tenemos que el momento es 0, entonces este término todo se nos anula. El valor de K, ¿se acuerdan que es el valor que tiene que ver con cómo está la unión de la columna? En nuestro caso, acá la columna estaría articulada y acá siempre se puede considerar cuando la columna llega a la fundación que tenga un empotramiento. Entonces, para empotrado articulado, el valor de K es 0,7. Bien, tengo el valor de K, la luz libre sería desde este punto hasta este. Y bueno, va a ser toda la altura menos la altura de la fundación menos la mitad de la altura de la viga. Entonces, esta es la luz libre y el radio de giro de la columna va a ser 0,3 del lado de la columna. Esto sale del reglamento en el capítulo 10, ¿sí? O si no, bueno, hacen el radio de giro. Entonces, eso da 25 contra 34, se trata de una columna corta, por lo tanto, si la columna es corta, me voy a ir al diagrama de interacción y voy a entrar con, fíjense, el momento último, que es el que tengo ahí, ¿sí? Phi por Mn sería Mu, sobre B, sobre H al cuadrado, que en nuestro caso B y H es lo mismo, es 30, y acá en este eje voy a entrar con PU sobre también B y H, que serían 30. Guarda que esto tiene unidades, recuerden, está en megapascal, por lo tanto la carga iría en meganewton y el área iría en metros cuadrados. Entonces, entro al diagrama, ¿sí? ¿Cómo elegí este diagrama? Eligiendo el hormigón, el acero y el valor de alfa, que generalmente es 0,9. Recuerden que alfa no gamma, es la relación entre toda el H y esta altura que es gamma por H. Y acá, recién acá, cuando saque la cuantía, ¿sí? Saco la cuantía y una vez que tengo la cuantía, la multiplico por el área y voy a determinar la armadura. Entonces, justo recién acá es que yo voy a poder decidir si cambio el área de la columna o no, si la dejo en 30 o paso ese lado a 40 centímetros. ¿Y por qué lo voy a decidir acá? Y porque si me da una armadura muy grande, ¿está? Ahí yo diría no, prefiero poner más área de hormigón, se me va a achicar incluso la excentricidad, voy a tener un menor momento y más área de hormigón, me va a dar menos armadura. O la otra es, no, da una armadura coherente, voy a dejar esta armadura. ¿Qué sería una armadura coherente en una columna? Recuerden que las columnas tienen una cuantía máxima de armado y una cuantía mínima. Y la cuantía máxima de armado es de 8 por 1000. Pero esa cuantía tiene también, 8%. Y esa cuantía tiene que ver con... como es, las partes del empalme de la armadura. Quiere decir que una cuantía máxima es del 4% y generalmente las columnas siempre están en el diseño trabajando con una cuantía menor de 3%. Así que miro un poco eso y si veo que tengo mucha cuantía, aumento la columna. Y por último, como última cosa, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar verificar el deslizamiento de la base. Yo voy a decir que
entre el suelo y la fundación, tiene que aparecer una fricción que genere este esfuerzo F para equilibrar este esfuerzo que aparece en el primer piso. Si aparece, está bien, si no, tengo que buscar la forma de corregir eso. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, depende del suelo. Si yo tengo un suelo sin cohesión, esto obviamente que hay que hacerlo con un estudio de suelo. Pero si yo tengo un suelo sin cohesión del tipo de una arena, lo que tengo que ver es que la descarga, ¿sí?, que va a llegar al suelo, o sea, la descarga de la columna también con lo que pesa la fundación y el suelo de relleno que tengo sobre ella, que sería este 10% más, ese valor multiplicado por la tangente del ángulo de fricción interna del suelo, que este ángulo de fricción interna para una arena anda alrededor de 30 grados, pero bueno, acá habría que ver qué dice el estudio de suelos y si no buscar una bibliografía de mecánica de suelos. Entonces, ese valor sobre F, sobre el esfuerzo, tiene que ser mayor o igual que 1,5. Y si se trata de un suelo como puede ser una arena, una arcilla, un suelo cohesivo, lo que voy a ver es que el coeficiente de cohesión del suelo, del terreno, por el área dividido el esfuerzo F sea mayor o igual también a 1,5. En el caso nuestro, vamos a trabajar con una arena. Entonces, en principio, vamos a sacar el momento M, el momento a nivel suelo. Ese momento, fíjense que va a ser la descarga de la columna, ¿sí?, por, bueno, en nuestro caso, LI sobre 2 menos CI sobre 2. Este 200 está porque esto está en metros y esto está en centímetros, entonces para pasarlo a metro y poder restar. Tengo el momento, con el momento dividido la altura saco el esfuerzo y este sería el esfuerzo F. Bien, luego la carga de la columna más el peso de la fundación por el relleno que tengo arriba, por la tangente esta, que acá es un ángulo de 30, pero está en radianes porque el programa trabaja en radianes, sobre el esfuerzo F, fíjense que da 9,2, es mucho más grande que 1,5, por lo tanto verifica y ahí queda el ejercicio, verificando la tensión del suelo. ¿Qué pasa si esto no verificase? O sea, que por lo que es el suelo, este valor queda más bajo que 1,5. En ese caso, lo que hay que hacer es trabajar con la fundación y por ahí hacer, generalmente cuando no pasa en este tipo de fundaciones, pero sí suele pasar cuando tengo que fundar cargas horizontales muy elevadas, puede pasar que tenga que hacer como un escalonamiento, ¿sí?, de la parte de abajo de la fundación. ¿Y eso para qué? Y para tener mayor área de contacto entre el suelo y la parte de hormigón y que empiece a aparecer SF. También, si ustedes ven soluciones en la bibliografía, suele aparecer hasta de realizar un cambio de suelo. Bueno, eso hay que ver cada caso en particular y tratar de buscarle una solución. Generalmente, para este tipo de fundaciones, esto va a dar. Bien.
Y ahora, a ver, nos queda la segunda parte del problema, que es lo que preguntaron ustedes hoy, que es cuando tengo una columna de esquina, donde acá aparece una doble excentricidad. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? Dimensionar la zapata de fundación aislada para una columna de esquina de medianeras, ¿sí? Está entre dos medianeras, que va a soportar una carga muerta de 60 kilonewton y una carga viva de 80 kilonewton, y se va a fundar en un terreno cuya tensión admisible es 200 kilonewton metro cuadrado, y lo que me dicen es que haga el dimensionado de la fundación y que diseñe la columna. Bien, entonces, en este caso particular, fíjense nuevamente las cargas. Estoy trabajando con cargas de 80 más 60. En total tengo 140 kilonewton, que esto representa 14 toneladas. ¿Está? Bien, 14 toneladas. Y en principio acá me dice que diseñe las dimensiones de la columna, y yo determino de entrada que la columna la voy a hacer de 30 por 30. Yo no sé si ustedes recuerdan del práctico de columnas cortas que vimos en Hormigón 1, que una columna, ¿sí? Con dimensiones mínimas, o sea, de 20 por 20, con 4 phi 12, uno por cada esquina, es una columna que puede llegar a tomar una carga última de unos 40 o un poquito más también kilonewton. Y acá, fíjense, 40 toneladas, o sea, unos 400 kilonewton. Y acá, fíjense que tengo 140, que es mucho menos, y yo ya pongo una columna de entrada de 30 por 30, cuando yo sé que por carga esta columna tranquilamente podría funcionar con una columna de 20 por 20. ¿Y por qué pongo una columna un poco más grande? Justamente por el tema de las excentricidades, para tratar de achicar excentricidades, y además teniendo en cuenta que va a ser una columna que no solamente va a estar sometida a una carga N, sino que va a estar sometida a momentos en las dos direcciones. Entonces va a estar sometida a una flexocompresión oblicua. Entonces, por eso ya de entrada pongo un poco más de tamaño de la columna, y después, una vez que yo pueda llegar al diseño de esa columna, veré si a su vez tengo que agrandar más aún esta columna o dejarla así como está. Y una cosa importante es las cargas. Las cargas, como antes la carga límite era de unas 25 toneladas, o sea 250 kilonewton, ahora la carga límite en estos casos es de unas 14 toneladas, 140 kilonewton. Ahora ustedes me dirán, ay, tengo 150, ¿qué hago? Bueno, uno prueba y a ver cómo queda la columna, y si no, ¿qué puedo hacer? Y bueno, si no, hay otras soluciones que las vamos a ir viendo en las clases que vienen. Bien, ¿qué voy a hacer acá? Siempre empiezo determinando las dimensiones en planta. En este caso, para determinar las dimensiones en planta, procedo de la misma forma, saco la carga que va a descargar la columna multiplicada por el peso de la fundación
más el peso del suelo que está arriba de la fundación, que considero que todo eso es un 10% de la descarga de la columna, dividido la tensión admisible, saco el área. Tengo una columna cuadrada y la base la voy a hacer cuadrada. ¿Por qué? La voy a hacer cuadrada porque acá no es como el caso anterior que tenía la idea de achicar una de las excentricidades. O sea, achicar la excentricidad. Acá tengo excentricidad por los dos lados, que acá en este dibujo está mal marcada la excentricidad porque la excentricidad llega hasta ejes de columna, pero bueno, la voy a hacer cuadrada. En este caso, fíjense que saco el valor y da 0,87, entonces adopto directamente 90 centímetros de lado. Una vez que tengo la base ya calculada, lo que voy a seguir haciendo es calcular los momentos flectores a los que esta base va a estar sometida. Para eso saco con la nomenclatura esta que uso siempre, KX, que va a ser igual, KI, que va a ser igual a LI menos C, y KX, que va a ser igual a LX menos CX. En este caso, como todo es cuadrado, es cuadrada la columna y cuadrada la base, va a quedar igual. Y una vez que tengo esto, paso los ejes por el filo de la columna y determino los momentos. Fíjense ustedes que, por ejemplo, para determinar el momento en X, ¿qué voy a hacer? Y voy a pasar este eje, el que está marcado acá como 2,2. Entonces, el área va a ser esta, que es KX, por LI, todo eso multiplicado por la tensión que el suelo le hace a la fundación y multiplicado por la distancia desde el baricentro de esa fuerza hasta el eje, que sería KX dividido 2, obtengo el momento en X, y para sacar el momento en Y paso un eje por el filo de la columna, que sería el eje 1,1, y bueno, me va a quedar que el momento va a ser este valor, que es KI por LX por la tensión, con eso saco la carga, y por KI dividido 2, obviamente todo es cuadrado, los momentos son iguales. Bien, una vez que determiné el momento, ahora voy a determinar la altura. Fíjense que la altura siempre se determina de la misma forma, ¿sí? El momento en X con BI, el momento en Y con BX, BX y BI van a ser la longitud de la columna más 2,5 en este caso, y los dos son iguales. Y cuando voy a mirar, me dan muy poca altura, me dan 20 centímetros, ¿no es cierto? Bueno, es chica la altura. Entonces, verifico el tema de la rigidez. Cuando voy a verificar el tema de la rigidez, fíjense que me da que la altura total para que este elemento sea rígido tiene que ser de 15 centímetros. O sea, que si yo adopto esto más lo que sería el recubrimiento de 5 centímetros, más, ¿cómo es? El medio hierro, tendría un valor que me va a verificar la rigidez. Bien, entonces, puedo quedarme acá, ¿sí? Y adoptar un valor mínimo que salga con esto, o, bueno, yo en este caso lo que hice, pero esto es yo pongo para que verifique el punzonado, pero después el punzonado verificó bien, así que yo podría bajar este valor. Yo adopté un valor mucho más grande que este y adopté una altura de 45 en X
una de 44 en I y este promedio. Este valor es grande, no es necesario, van a ver que después verifica, o sea, que no es necesario adoptar ese valor, podría adoptar un valor más chico. ¿Hasta cuándo podría adoptar un valor más chico sabiendo que tiene un comportamiento rígido? Y podría adoptar un valor más chico hasta, como lo más chico que puedo adoptar serían los 25 centímetros, que ya quedaría el talón, ¿sí? Como mínimo el talón. Bien, entonces, una vez que tengo la altura ya impuesta, voy a hacer una verificación al punzonado. Acá, en la verificación al punzonado, fíjense la fórmula que aparece, ¿no sé? Bueno, ¿qué es esta fórmula? Este phi es el 0,75, pero acá estoy con una doble excentricidad. Entonces, ¿quién aparece? Aparece el factor de esquina, que sería el valor de 0,5. Entonces, bueno, empiezo determinando en la sección crítica por punzonado, que va a estar al ancho de columna dividido D sobre 2, al ancho de columna dividido D sobre 2. Entonces, eso es lo que aparece acá, ¿sí? Y saco el área crítica de punzonado, saco el perímetro crítico de punzonado, que el perímetro crítico de punzonado va a ser este lado más este lado, que es lo que ve acá, y con eso empiezo a sacar el BC. En este caso, beta es igual a 1, no hay otra cosa. Acá, alfa S es de esquina, es 20, y acá no pasa nada. De los tres, este es el más chico, y a este valor lo multiplico por 0,75 y lo multiplico por 0,5. Da 291 kilonewton. A ese valor lo tengo que comparar con la descarga mayorada de la columna menos la tensión ficticia por el área crítica de punzonado. Y eso, fíjense que da 132. Quiere decir que da bastante más chico. Yo podría haber achicado un poquito la altura, y en vez de hacerlo de 40, quizá con 30 estaba bien, y también verificaba el punzonado. Una vez que verifique el punzonado, también tengo que verificar el corte. Bueno, también exactamente voy a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Voy a sacar la sección crítica de corte, que en este caso va a estar a una distancia de I, ¿sí? Entonces, esta va a ser la sección crítica de corte, por lo tanto, el esfuerzo de corte en esta sección va a ser igual a Lx por este valor, que es KI menos DI, todo por la tensión, y da este valor. Perfecto. Ahora hago lo mismo en la otra dirección. Esto, al ser todo cuadrado, dan valores muy similares. Bueno, en este caso, ven, saco a una distancia de X, entonces voy a tener esta parte que va a ser KX menos DX, todo multiplicado por LI, por la tensión. Bueno, saco el esfuerzo de corte en esta sección, y ese esfuerzo de corte lo voy a tener que ver si es menor o igual que phi por BC, siendo BC el corte que es capaz de tomar una viga, ¿sí? Corte en una dirección, una viga, una losa, pero en una dirección, que tiene esta fórmula. Y lo más difícil de sacar es este ancho, que recuerden que es 5 veces el lado más chico, 3 veces el lado más grande, dividido 8. Fíjense que ese valor da 200, lo multiplico por 0,75 porque es corte, y da 152 contra 33, quiere decir que verifica el corte y que la altura la podría achicar. Bien, una vez que tengo esto, ya sé que la altura es correcta, entonces voy a calcular la armadura por flexión. Tengo el momento, tengo la altura, entro a la tabla de flexión,
calculo la armadura y la coloco. En este caso, la planta es cuadrada, entonces va a tener un armado en las dos direcciones por igual, no es rectangular, es un armado constante en las dos direcciones. ¿Qué va a pasar ahora? Una vez que tengo esto, voy a hacer el cálculo de la columna. Pero ahora, para el cálculo de la columna, voy a ver un poquito qué pasa acá atrás. Me va a pasar esto. O sea, yo voy a tener exactamente esto que hemos visto antes, pero ahora en las dos direcciones, ¿no es cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, es que voy a tratar de calcular la columna. Para eso, fíjense que nuestra columna, vamos a suponer que tenga en total 4 metros, vamos a hacerla igual que la anterior, vamos a tomar que la altura de la fundación sea el promedio que habíamos calculado de punzonado más 6, el recubrimiento y medio hierro, daría esto. Entonces, con estos valores voy a sacar el momento que sería el momento entre la unión de la columna con la sección de la unión de la columna con la fundación, y me daría este momento. Entonces tengo este momento y tengo esta carga que voy a tener en cuenta para determinar la armadura de la columna. Ahora bien, este momento se va a presentar en ambas direcciones, ¿sí? Porque tengo exactamente igual excentricidad en ambas direcciones, entonces este momento lo voy a tener tanto en la dirección X como en la dirección Y, además de la carga PU. Lo primero que tengo que ver es, ¿esta columna es esbelta o es una columna corta? Bueno, y otra vez empiezo a hacer lo mismo que hice antes. Esta columna, al hacer el mismo proceso, es una columna corta. Entonces, ahora voy a tener que entrar, pero al tener dos momentos, ya no voy a tener que entrar en el diagrama de interacción, sino que voy a tener que entrar en este diagrama de flexión biaxial. Entonces, para entrar en este diagrama, yo voy a tener que sacar en qué octante voy a entrar. Para eso tengo la carga última sobre el área de la columna, y también voy a tener que sacar los valores de mu H y mu B y determinar cuál es el max, cuál va a ser mu X y cuál va a ser mu Y. En este caso particular, estos dos valores van a dar iguales, entonces es indistinto cuál es mu X y cuál es mu Y. Lo importante es en qué octante voy a estar, entro y voy a determinar la cuantía. Y el armado lo voy a tener que realizar como está en el dibujo. Es un armado distribuida la armadura en las 4 caras. El tema es que si esta armadura es muy elevada, si la cuantía es muy elevada, ahí voy a tener que decir, no, tengo que poner una fundación más grande, o si esta fundación, voy a tener que poner, una columna más grande, o si esta columna va. Y por último, algo que tengo que hacer es verificar el deslizamiento de la base. El deslizamiento de la base lo voy a tener que verificar como lo hice en la fundación anterior. Y acá voy a tener en una dirección y en la otra dirección. Obviamente que va a dar igual, pero bueno, voy a tener las dos fuerzas, esas F. No están dibujadas acá, pero bueno, aparecería. Y con esto habríamos terminado la clase de hoy. O sea, ya hemos visto todas las fundaciones aisladas. Algo para recordar.
Cuando las fundaciones son centradas, no importa la carga. Se pueden plantear como tipo de fundación, que bueno, después analizaremos si se puede o no, pero en principio no tiene límite de carga. Ahora bien, cuando las fundaciones son excéntricas y tienen una excentricidad, el límite de carga yo diría que anda alrededor de las 25 toneladas. No es algo exacto, ¿se dan cuenta? Pero ya alrededor de ese valor hay que empezar a ver si no conviene otra fundación. Y para las doblemente excéntricas, 14 toneladas, 140 kilonewton sería el límite. Bueno, no sé, voy a dejar de compartir. Ahí está. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre esto que quieran realizarme. Este puede ser un buen momento. Yo tengo una duda, pero más que nada constructiva. Dale. En la parte cuando se hacen las columnas de esquina, viste que se hacen contra la pared, ¿se hace algún tratamiento en la pared ahí? Ay, me mataste. Claro, vos decís una pared que ya está hecha y bueno, vas a poner esta fundación. Claro, porque de ese lado no se podría poner el encofrado. Ah, vos decís, no, yo pensaba que vos te planteabas por el tema de algo como hidrófugo o algo de ese tipo. El tema, ¿sabés qué? Que esta fundación, no, porque